Muy buenos días o buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Soy la doctora María Rosa Cattaneo y los saludo desde Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Aquí resido desde hace ya muchos años en forma permanente, aunque he estado hace 20 años en ACR, Asociación de Profesionales de Resolución de Conflictos, o Asociación de Resolución de Conflictos, ACR, que nucleaba más de 6.000 mediadores, árbitros del mundo, con sede en Washington, D.C., viajando, yendo y viniendo muy seguido. Ya luego del 2005 estoy ya radicada en forma permanente en capital de nuestro querido país. Entonces, desde Buenos Aires, Argentina, les digo a todos que los felicito a quienes se hayan decidido a participar de esta presentación, que es una propuesta útil para evitar derivar el caso a la justicia ordinaria, cuando el mediador o la mediadora no pueda alcanzar el acuerdo total y a lo mejor alcance un acuerdo parcial o ningún acuerdo. Precisamente esta presentación se encuadra en el área 5 de los contenidos propuestos por Daniel, Fernando Martínez Zampa y Lilian Vargas en este importante evento. Y los quiero felicitar a los dos amigos, Martínez Zampa y Lilian Vargas, que conozco desde hace muchos años y precisamente nos conocemos en eventos internacionales, con Lilian en los Estados Unidos, con Daniel en Uruguay, Colonia y otros eventos de mediación y métodos pacíficos de resolución de conflictos. Felicitaciones, amigas, por esta cuarta edición y por todo lo que han trabajado a pesar de la pandemia. Bueno, yendo concretamente al tema que les voy a desarrollar, les quiero decir que es un tema que me preocupa como árbitro y como mediadora. Les cuento que originalmente me dediqué allá por el año 1992 como abogada al arbitraje, porque ya el servicio de justicia, al menos en la capital, en nuestro querido país y en muchos países de Latinoamérica y del mundo, empezaba a tener sus lentitudes, debilidades y problemas. Ya no bastaba ser un abogado eficiente para que resolviera los casos rápidamente y con justicia. Entonces busqué una alternativa y la encontré en el 1992 a raíz de una alocución o presentación en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la capital que hizo el gran emérito doctor Jaime Anaya, árbitro, abogado comercialista, que muchos de ustedes conocerán por sus publicaciones y por su gran actividad profesional. Entonces, en 1992, él presentó en un evento relativo a la Inspección General de Justicia, a un aniversario de la creación de la Inspección General de Justicia, presentó sobre el arbitraje y las ventajas del arbitraje. Eso hizo que yo me acercara al arbitraje. Pero luego de capacitarme en arbitraje y empezar a hacer el reglamento del Tribunal Arbitral del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y ya tener los primeros casos, dar las primeras cátedras, etcétera, descubrí con el gran adelanto de la mediación que se produjo en nuestro país. ¿Se acuerdan? En 1996 tuvimos la ley de mediación obligatoria en el área de capital y en los años anteriores, 92 a 96, fueron años de ebullición de la mediación a raíz de las prestigiosísimas colegas Hayton y Álvarez, con su famoso libro de mediación, sus charlas y reuniones de difusión, sus reuniones de análisis, descubrí que la mediación era también muy importante. Y entonces pensé y empecé a darme cuenta que un buen árbitro tiene que saber mediación y que un buen mediador también tiene que saber arbitraje.
Lamentablemente en aquellos tiempos recibí una formación de mediación con muchas anteojeras, muy dura y rígida. La formación que recibí yo, que no fue precisamente la que impartían Elena Hayton y Gladys Álvarez, porque ellas en sus libros ya contemplan otros métodos para resolver conflictos como el arbitraje, la MED-ARB, la evaluación temprana por un tercero neutral, la facilitación, etc. Mi formación en mediación, que fue acá en Argentina, la primera formación que recibí, fue muy esquematizada, al punto que siempre recuerdo que la primera clase decía, analizando las diferencias entre la mediación, el arbitraje y la justicia ordinaria, que lo único que servía para resolver el conflicto y dejar a las partes, digamos, conformes, era resolver el conflicto por mediación. Y que el método del arbitraje no era conveniente y tampoco, por supuesto, la justicia ordinaria. Pero cuando empecé en el 96 a capacitarme en los Estados Unidos respecto a mediación, ya encontré mediadores con mucha apertura mental, mediadores que querían estudiar arbitraje, que ya lo estaban haciendo, y árbitros que venían a las reuniones de mediadores que se hacían en ACR, Association for Conflict Resolution, Asociación para Resolver Conflictos, que era esta gran institución prestigiosa que nucleaba más de 6.000 o 7.000 mediadores y árbitros del mundo. Digo mediadores, pero son facilitadores, ombudsman, en fin, todos los agentes que solucionaban conflictos por nuestros queridos métodos pacíficos, sin llegar a la justicia ordinaria, ¿verdad? ¿Por qué? Sin llegar a la justicia ordinaria, porque la justicia ordinaria es muy costosa, lenta, no tiene ninguna inmediatez de las partes con los juzgadores, muchas veces ni siquiera los abogados podemos tener entrevistas con los jueces, menos aún las partes, ¿no es cierto? Las audiencias las toman empleados de tercer nivel, no hay inmediatez, no hay celeridad de la justicia, todos lo sabemos, los costos son altos, sobre todo hay un costo que se llama en economía el costo de oportunidad, que es años y años y años de pleito producen, de pleitos judiciales me refiero, producen un gran desgaste. Ustedes, que la mayoría son mediadores, seguramente lo saben, y el público en general también lo sabe, y los árbitros también lo sabemos. Por eso la idea es dar un servicio distinto con la mediación y con el arbitraje, con la pericia arbitral y con los demás métodos que sirven para resolver conflictos. Pero bueno, en este caso, por falta de tiempo, me voy a dedicar a esta propuesta que les doy, que es la propuesta de la MED-ARB. Es decir, si soy mediadora en un caso y no puedo cerrar la mediación con acuerdo total porque después de muchas reuniones, de un gran trabajo de mediación, de escucha activa, de aplicación de las técnicas que todos los mediadores conocen, ¿verdad? No he logrado el acuerdo, a veces no puedo lograr que se sienten juntas las partes en algunas mediaciones, ¿verdad? Y hemos cerrado con acuerdo, en algunos casos, según mi experiencia personal, sin que se sentaran a la misma mesa, pero con un gran trabajo de los abogados que asisten a las partes y, por supuesto, del mediador, de la mediadora o del conciliador o la conciliadora, según los países, porque como ustedes sabrán, por ejemplo, en el Perú hay un gran desarrollo de la conciliación y casi ningún desarrollo de la mediación. Pero bueno, cualquiera de los dos instrumentos que se usen eh, pueden llegar al caso de que al mediador o al conciliador le resulte imposible alcanzar el acuerdo total, que es el desideratum de toda mediación o de todo proceso conciliatorio, ¿verdad? Pero a veces se puede alcanzar el acuerdo parcial. Y entonces, ¿por qué perderlo? Y también les cuento, este caso nace también, o esta propuesta, de cuando una colega mediadora me dijo, yo le preguntaba sobre una mediación, sin violar el secreto profesional, pero cómo le iba yendo. Era una mediación difícil, sabía que tenía varias reuniones y no podía llegar al acuerdo. Bueno, le digo un día, ¿al fin lo cerraste hoy?
porque éramos colegas. Ella se había capacitado en la escuela de mediación y arbitraje que habíamos formado allá por los años 96 en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, al cual asesoré como abogada y economista muchos años. Entonces ella era producto de aquellos primeros mediadores que también con una formación muy rígida en el 96, 97, había egresado de esta escuela, que habíamos creado algunos, bueno, pioneros, digamos, por las luchas que tuvimos hasta que pudimos hacerlo. Y le digo, ¿le cerraste la mediación? ¿Pudiste alcanzar el acuerdo? O al menos uno parcial. No, me dice, toda decepcionada, dice, y hoy hiciste, tuve que mandarlo a la justicia. A la justicia ordinaria, le digo, lo derivaste. ¿Y no te acordaste que aquí mismo, en el piso de arriba, tenemos el tribunal arbitral, que ya funcionaba el tribunal arbitral del entonces tribunal arbitral del Consejo Nacional de Ciencias Económicas en ese caso, pero podía haber sido cualquier otro tribunal arbitral o podría haber sido también un tribunal arbitral ad hoc con árbitros designados en ese momento? Es decir, digo, ¿cómo no derivaste a arbitraje si vos sabés que hay otro método? Bueno, se ve que ella no tenía claro que el arbitraje también proporcionaba celeridad, porque el arbitraje a veces, un buen arbitraje moderno, que es el que propicio junto con mi equipo, es un arbitraje con conciliación previa. Entonces, en la primera audiencia, que es la de conciliación, puede haber muchas más o no, según como vayamos viendo los árbitros, que se encuentra la predisposición de las partes, ¿verdad? Y aunque las partes nos digan, como me tocó una vez en un arbitraje, doctora, me dijo una representante de un importante sindicato número 1 de la capital, doctora, yo estoy aquí, vine al arbitraje porque quiero, y así, duramente me lo dijo, ¿no es cierto? Quiero cumplir, el sindicato quiere cumplir el laudo, esa es la instrucción que tenemos. Pero queremos cumplir su laudo, no queremos escuchar nada más. Y yo ya ahí le propuse, doctora, y también estaba en la audiencia de conciliación, por supuesto, las dos partes. La parte damnificada en este caso, estábamos en el tribunal arbitral de la Defensoría del Pueblo, un tribunal arbitral comunitario que tuvimos la suerte de poder crear hará 15 años, con mucho esfuerzo también en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, cuando en aquel momento la dirigía la prestigiosa colega doctora Alicia Pierini. Ahí Alicia me dijo un día, yo sueño, además de tener un buen servicio de mediación comunitaria, tener también arbitraje comunitario. Y lo hicimos, y por muchos años fue un tribunal prestigioso de arbitraje comunitario gratuito que impartió arbitraje a todos los vecinos, a la comunidad, y que atendíamos casos de reducido monto o de elevados montos, según el tema de que se tratara, obviamente, ¿no es cierto? La gratuidad del tribunal era su característica frente a otros tribunales arbitrales que son más caros, pero siempre tienen un costo mucho más bajo el arbitraje, porque todo esto vino por las características del arbitraje y me sirve para enhebrar otra característica, que además de tener celeridad, como en aquella audiencia de conciliación, cuando solucionamos el caso con un buen trabajo de conciliación previa, en un arbitraje que consistió simplemente en la homologación de un acuerdo de conciliación, o sea, en 2 reuniones. Hicimos la primera reunión de conciliación, nos dimos cuenta que hasta los abogados participantes tenían que estudiar un poquito de las ventajas del arbitraje y poder asesorar a las partes, y el abogado, en este caso abogada del gran sindicato, tenía que informar a su sindicato que en la conciliación podía tener un laudo también, porque si hay un acuerdo, como en el arbitraje, se homologa el acuerdo arbitral según la legislación argentina como laudo, ¿verdad? Y ya es igual a la sentencia judicial, pero se hacen 2 reuniones o en una, y es equivalente y se ejecuta si hay incumplimiento, pero en general en los arbitrajes
los laudos son cumplidos. Pero entonces, volvamos. La inmediatez estaba en las partes, en la audiencia. La celeridad en 2 reuniones o en una reunión de arbitraje se puede solucionar el problema. El bajo costo, hay tribunales arbitrales gratuitos, como en la Defensoría del Pueblo, el arbitraje comunitario de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que funcionó exitosamente, al menos en aquellos primeros tiempos. Y también tenemos el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, que ofrece un arbitraje gratuito para asuntos del problemas del consumidor, y está organizado en la capital federal, pero es un sistema nacional y muchas provincias lo han copiado. Así que hasta puede ser gratuito el arbitraje, y si no, los costos son proporcionales. Y nunca es comparable un costo razonable a el costo, gran costo, que se tiene después de muchos años de pleito, ¿no es cierto? Que es la justicia ordinaria, me da a mí al menos un servicio en donde siempre es largo, muchos años, mucho sufrimiento, mucha insatisfacción de las partes, mucha falta de inmediatez, sin celeridad, ¿no es cierto? Y en cuanto a una diferencia muy importante, que siempre se dice el arbitraje es distinto de la mediación porque las partes no son las dueñas o las protagonistas del proceso. Déjenme que les aclare un punto, porque este es un punto muy importante. Para analizar esta importante característica del arbitraje, que nos dice que las partes son las dueñas o protagonistas del proceso arbitral, por supuesto, nos interesa enfatizar este tema. ¿Por qué digo yo que son las dueñas o las protagonistas del proceso arbitral? Porque las partes eligen al árbitro o a los árbitros por nombre y apellido. ¿Por qué? Porque el árbitro es alguien en quien confiar. Entonces las partes eligen personas confiables para que le resuelvan su problema. En este caso, mi propuesta es que el mediador o la mediadora, si ve que no puede alcanzar el acuerdo total y solo el parcial puede alcanzar, o si no puede alcanzar ningún acuerdo, les propongan a las partes derivar el conflicto, el problema, a un arbitraje, porque así lo van a solucionar rápidamente, van a estar en contacto con los árbitros, las audiencias van a ser tomadas por los árbitros, va a tener un reducido costo o también va a tener gratuito el arbitraje según las instituciones que ya les mencioné, según quien les brinda el servicio. Y además las partes son las protagonistas porque pueden elegir a los árbitros en el momento en que el mediador realice un acuerdo, pero ¿qué acuerdo? No un acuerdo de solución definitiva del caso, sino un acuerdo que lo hemos decidido llamar con otros colegas, acuerdo de procedimiento. Iba a decir, no logramos el acuerdo del fondo del asunto o del fondo del conflicto, pero sí logramos un acuerdo de procedimiento, o sea que hemos logrado un acuerdo. Entonces la mediación es con acuerdo, porque es acuerdo de procedimiento. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Lo cual ya, si se logra un acuerdo y se redacta en el final de la mediación que el caso se va a derivar a arbitraje y se pone a qué tipo de arbitraje, quiénes serán los árbitros y con qué procedimiento y con qué plazos se van a regir, en qué plazos van a tomar las audiencias, en qué plazos van a tomar las testimoniales, si las hubiera en la prueba, ¿no es cierto? Si la hubiere, si se abre el proceso arbitral, en qué plazo se va a laudar. Por ejemplo, algunos tribunales tienen como plazo máximo para todo el proceso arbitral 1 mes, otros 2 meses y otros 3 meses. Pero me refiero, siempre son plazos muy cortos y con prórroga. ¿Cómo se hace la prórroga de plazos si no hay tiempo? Con acuerdo de las partes. Así que ustedes ven que las partes son los protagonistas. Eligen a los árbitros, eligen el tipo de proceso. Y para elegir el tipo de proceso
quien les oferte el arbitraje, que sería en este caso el mediador o el conciliador, tiene que saber que hay distintos tipos de arbitraje. Hay un arbitraje de derecho, en donde los árbitros van a resolver las cuestiones estrictamente por el derecho aplicable, van a aplicar las leyes vigentes, si es que no hubiera acuerdo conciliatorio en las primeras etapas del arbitraje o en cualquier momento del procedimiento arbitral. Esto dicen la mayoría de los reglamentos arbitrales modernos, que en cualquier etapa se puede lograr una conciliación, es decir, cortar el proceso arbitral, que es un procedimiento parecido al judicial, pero entre comillas, porque hay plena libertad, ¿no es cierto? Ahora, llegado, plena libertad de las partes para elegirlo, pero luego, una vez que lo eligen, tienen que, eh, adecuar su comportamiento al procedimiento elegido, obviamente, ¿no es cierto? Y si no, lo pueden cambiar siempre. Pueden dar más plazo, menos plazo, reducir el número de testigos. Sobre todo, siempre se hace pedidos, nosotros como árbitros, a veces nos dan 5 días para resolver, para laudar. Y bueno, como estuvimos en todas las audiencias, en todas las reuniones, prácticamente en la última reunión uno ya tiene resuelto, por decir así, el caso. Pero si son asuntos muy complejos, en donde hay muchas partes, porque también tenemos el arbitraje multiparte, ¿no es cierto? En los conflictos de temas de medio ambiente, en temas, bueno, se me ocurre, en temas de daños producidos por problemas de salud o de malas prestaciones de servicios, etcétera. Entonces, arbitraje multiparte, ahí podríamos tener que pedir alguna prórroga y 5 días no nos alcanzan, entonces acordamos que si el arbitraje es multiparte, pedimos más tiempo para resolver, es decir, dictar nuestro laudo después de la última audiencia de alegatos, ¿no es cierto? Que es un plazo, de todos modos, bien corto. Pero les decía entonces que es muy importante que los mediadores conozcan de arbitraje para poder hacer este acuerdo de procedimiento, donde se deberá detallar no solo que se deriva el caso de arbitraje, porque si dice que se deriva el caso de arbitraje, o eventualmente también podrían derivar a otro método, como ser pericia arbitral o evaluación neutral temprana, etcétera, pero no lo voy a desarrollar ahora los demás métodos, me voy a seguir al arbitraje porque ya no tenemos mucho tiempo. Pero entonces, también a esta altura creo que entre todos lo haríamos si fuera una clase común, pero en este caso, como es una exposición mía, creo que podemos, entre lo que hemos dicho ya, dar una definición del arbitraje nuestra. ¿Y qué les parece? Yo diría que el arbitraje es un método pacífico de resolución de conflictos. Claro, como varios que ya conocemos, ¿no es cierto? Por el cual las partes involucradas en el conflicto, que tienen el problema voluntariamente, se comprometen a que el conflicto sea resuelto por uno o más terceros que son denominados árbitros. Los árbitros emitimos una resolución que se llama laudo o sentencia arbitral, según la legislación de cada país, y este laudo o sentencia arbitral es de cumplimiento obligatorio para las partes. Es decir, una vez que se comprometen y firman o bien un acuerdo arbitral o firman una cláusula compromisoria o, en el caso del mediador, firman un acuerdo de procedimiento en el caso de una mediación o de una conciliación, luego, si este acuerdo está bien redactado, se facilitará mucho el tema del arbitraje. Entonces, insisto mucho con esto, lo ideal sería que el mediador o el conciliador, cuando recibe el caso, mire si está derivado de un contrato. Si el caso deriva de un contrato, muchas veces puede ser porque vienen, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo o van a un tribunal arbitral de una institución o a cualquier tribunal arbitral, derivados de una cláusula arbitral. Si eso fuera, es lo más fácil, porque entonces ya no hace falta hacer acuerdo arbitral, sino que
o sea, acuerdo de procedimiento arbitral, el mediador ya no lo deberá hacer, porque va a decir que se remite a la cláusula del contrato, si es que el contrato tiene la cláusula MEDAR, ¿verdad? Y dice mediación, sino seguida de arbitraje, si hiciere falta. Ahora bien, yo como mediadora les cuento que cuando actúo como mediadora, trato de incluir ya en el discurso inicial este tema de que si no logramos el acuerdo total, hay otros métodos como el arbitraje que permitirán solucionar el problema. Y les cuento una anécdota. Si uno hace esta mención en el discurso inicial como mediadora de conciliación, creo que eso hasta favorece el acuerdo de mediación, porque si las partes quieren ser protagonistas plenas del proceso, entonces, bueno, van a tener que acordar o conciliar totalmente. Pero muchas veces hay partes que tienen posiciones irreductibles y dicen, yo acepto tales y cuales pedidos de la otra parte, pero este punto no lo consiento, no lo concedo, no lo acepto. Entonces queda un punto. Y ese punto, bueno, sería un caso de derivación arbitraje por un punto, porque yo cuando empiezo un arbitraje lo primero que tengo que tener claro son los puntos a laudar. Ese punto a laudar, o sea, los temas del arbitraje, tienen que estar claros cuando el mediador escriba el compromiso arbitral de las partes, el acuerdo arbitral de las partes, cierre la mediación y diga qué puntos el árbitro, que si es posible lo designa ahí, es mucho mejor, y sería completo el texto y aceleraría el proceso. Entonces les decía que si yo recibo un caso de arbitraje derivado, lo primero que voy a ver es cuáles son los puntos a laudar, o sea, cuáles son los puntos que yo tengo que resolver. Por lo tanto, tienen que estar incluidos en ese acuerdo de arbitraje. También tienen que estar incluidos en una cláusula o compromiso arbitral. ¿Y cuál es mi propuesta para el futuro, no es cierto? Para facilitar esto en el futuro. Bueno, que se incluyan estas cláusulas de MEDAR en los contratos, digamos, con mayor asiduidad, porque hay casos en donde tenemos la suerte de tener la cláusula MEDAR, o sea, de mediación seguida de arbitraje, en caso de falta de acuerdo o de acuerdo parcial en la mediación, o de conciliar, o sea, de conciliación seguida de arbitraje, en algunos contratos. Y esto viene de hace muchísimos años. Por ejemplo, con el colega Walter Wright, que era miembro de ACR, el sector internacional que yo precedí en Estados Unidos, de 1999 a 2005, y Walter Wright nos acompaña en este punto 5. Creo que estamos en el mismo punto de desafíos, porque Walter es un mediador muy prestigioso en Texas. Y entonces hicimos un trabajo conjunto, Argentina y Estados Unidos, o sea, la suscripta, junto con Nélida Basabe, una mediadora muy prestigiosa del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y del Colegio de Abogados de San Isidro, y también Walter Wright, recopilando cláusulas de MEDARV y ventajas y desventajas, porque algunos problemitas pueden surgir. Todo hay que analizarlo, pero no tenemos tiempo con 20 minutos, ni 25 que le pueda pedir de extra a los amigos. Pero hicimos un compendio allá por el 1999-2000 sobre cláusulas arbitrales en todo el mundo. Perdón, cláusulas de MEDAR, de mediación seguida de arbitraje. Fue una investigación muy profunda que se hizo y lo presentamos en un taller allá. O sea que esto es un tema en el que venimos luchando con Nélida Basabe, a la cual agradezco todo su apoyo de siempre, Walter Wright, y también el colega argentino Antonio Isotti. A los tres les agradezco, por supuesto, el apoyo de siempre. Y ahora se ha incorporado también la colega, exalumna, prestigiosa colega Viviana Amigo, docente en diversas universidades y mediadora del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires,
en estudiar este tema de la aplicación de cláusulas MEDAR en diversos contratos, porque esa es la utilidad. Si ya está en el contrato, es mucho más fácil, digamos, para el mediador derivar al arbitraje, pero si no, el mediador tiene que conocer al menos que existe un arbitraje institucional. Hay instituciones que brindan el servicio de arbitraje. Hay otro arbitraje que es el arbitraje ad hoc para el caso concreto. Se nombra, se pone arbitrajes, que es la que a mí más me gusta, personas de carne y hueso que son árbitros con esta formación, árbitros, mediadores, conciliadores, o sea, que tienen esta apertura, no los llamados árbitros puros que me dicen siempre algunos de mis colegas, por suerte cada vez quedan menos, árbitros puros que dicen yo soy árbitro y solo voy a resolver el tema, no voy a tratar de conciliar porque las partes no quieren que yo concilie, por eso me han elegido. No, las partes eligen al árbitro con el perfil que les gusta. Si les gusta un árbitro que nos ayude a solucionar el problema, yo como árbitro tengo que solucionar el problema. ¿Cómo lo hago? Y bueno, buscaré mis mejores técnicas, trataré de ver qué pasó en la mediación, bueno, hasta donde pueda ver por el secreto profesional. Luego trataré de mediar, perdón, donde mediar, de conciliar en la primera etapa. ¿Y por qué? Bueno, porque hubo un mediador, pero a lo mejor el tribunal, al tener la posibilidad de conciliar, puede proponer en audiencias privadas que nosotros hacemos o en audiencias de las dos partes presentes, proponer soluciones conciliatorias. Esa facultad yo como árbitro la tengo y la uso muchísimo. Y si no, bueno, debo laudar, debo resolver el problema, pero escuchando a las partes, escuchando a los testigos, todo en forma presencial, nunca en forma de que lo haga un empleado en forma ausente, no, siempre presencial, o bueno, ahora a través de la tecnología moderna, pero siempre tomadas las audiencias por mi persona y el tribunal en pleno. Y lo mismo el laudo lo emite el tribunal en pleno, ¿verdad? O sea que la responsabilidad del profesional árbitro es mucho más importante que la de los jueces, porque nosotros hasta tenemos juicios de responsabilidad por mal desempeño. Podemos tener, ¿no es cierto? Creo que en el Tribunal de Arbitraje del Consumo de la Capital Federal habría habido un solo caso de nulidad de laudo en los primeros tiempos, ¿no es cierto? Por mal desempeño de los árbitros. Pero bueno, son los menos porque todos trabajamos con la responsabilidad que exige. Y lo mismo pasa en los países latinoamericanos. Y déjenme que le dé un último ejemplo. Caso Lagunas de Pulavken en Chubut. Es un caso de medio ambiente, resolución de conflictos de medio ambiente. ¿Por qué? Porque las lagunas de Pulavken del Chubut, que me encantaría mostrarles las fotos, son paisajes hermosos y están formando el parque provincial, son lagunas protegidas. Tuvieron un contrato de servidumbre de paso para unos pobladores que podían tener excepcionalmente, se les había concedido la posibilidad de tener en esa zona, que es un parque provincial protegido, unas parcelas con algunas plantaciones para su supervivencia y también algunos animales. Se confirma un contrato de servidumbre de paso y ahí se puso la cláusula de MEDAR hace más de 25 años. Surgió el conflicto. ¿Y quién lo resolvió? El Tribunal Arbitral Institucional, que en aquel entonces se había puesto, no se habían puesto nombres de árbitros, pero sí se había puesto el Tribunal Arbitral de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el Colegio de Escribanos de la Capital Federal. Y entonces el caso tenía la cláusula MEDAR. No se solucionó por mediación porque las partes involucradas no llegaron a acuerdo, se pasó directamente a arbitraje y ahí el Tribunal Arbitral de la Facultad de Derecho se resolvió designando a especialistas árbitros en estos temas porque era un derecho de paso, de usufructo, ¿no es cierto? Y entonces esto lo resolvió
una emérita, un tribunal integrado por eméritos, colegas, entre ellos estaba la doctora Nuta, especialista en derechos reales de hace más de 25 años, jefa de cátedras de la facultad, ¿no es cierto? Pero quiero decir que el tema de la cláusula medar de los contratos es importantísimo que esté. Y se puede resolver problemas de todo tipo, de medio ambiente sería lo ideal, de turismo, de salud, de vecindad, de construcciones, de obra pública, de compraventa de inmuebles, de alquileres, societarios, ¿no es cierto? Y muchísimos más. Lamentablemente no nos dan los tiempos. Si alguno de ustedes está interesado en profundizar este tema, que tiene una amplitud muy grande, porque bueno, nos faltaría ver los diversos tipos de arbitrajes, cuál recomendar en cada caso, porque mencioné el arbitraje de derecho, pero también tenemos que decir, y como ya cierre por falta de tiempo, el arbitraje de amigable composición que está previsto en nuestros códigos procesales, denominado arbitraje de equidad, donde los árbitros laudamos según nuestro legal saber y entender, sobre la base de la equidad, de la justicia del caso. Podemos aplicar el derecho, pero no estamos constreñidos, no estamos acorsetados por la justicia, por el derecho, ¿no es cierto? Porque a veces el derecho queda desactualizado y entonces el arbitraje de derecho nos encorseta. Es mucho mejor el arbitraje de amigable composición, a mi criterio, porque nos permite a los árbitros mayor flexibilidad. Este tipo de arbitraje lo tienen que saber ofrecer los mediadores y los conciliadores. Además de los árbitros, por supuesto, pero además entonces tienen que, si eligen una institución, ver qué tipo de arbitraje brinda esta institución. Y si eligen un arbitraje de amigable componedores o de ad hoc, si lo eligen ad hoc, tienen que elegir y poner arbitraje de amigables composición o arbitraje de derecho, para que los árbitros brindemos el servicio que los involucrados en el conflicto piden. Y con mucho afecto los dejo, porque ya el tiempo no nos da más, y les dejo mi mail, que pueden escribirme para cualquier consulta derivada de este tema. Doctora María R. Cataño @gmail.com. Pero es así, hay que abreviar, doctora María, pero solo la M de María, DRA abreviado, la M de María, la R de Rosa, Catáneo, CATTANEO, ustedes lo ven en el programa, ¿no es cierto? Doctora DRA MR Catáneo @gmail.com. Allí espero, o donde indiquen los organizadores del evento, todas las consultas y o comentarios que ustedes quieren hacer. Es un tema para desarrollar en mucho más tiempo, pero le agradezco muchísimo nuevamente a Lilian y a Daniel la posibilidad de haber planteado este desafío a mis colegas mediadores y conciliadores. Y también decirle a los árbitros que es muy importante que los árbitros también sepan mediación y conciliación para dar un mejor servicio de arbitraje. Así todos juntos lograremos solucionar los problemas rápidamente, eficazmente y a un bajo y reducido costo, donde las partes queden satisfechas y cumplan lo pactado o lo laudado. Gracias, hasta pronto. Soy la doctora Cataño y quería hacer una breve acotación, y es en el listado de temas donde incluir la cláusula MEDAR o bien ofrecer el arbitraje luego de la mediación o de la conciliación. Me faltó nombrar muchos, como allí dije, el listado que di eran simplemente algunos ejemplos, pero quisiera aclarar e incluir, especialmente por la índole de este evento, la MEDAR en temas educativos. Para mí, de acuerdo a mi experiencia y a lo que he visto en el resto del mundo, básicamente en los Estados Unidos, es importante ofrecer la MEDAR en el campo educativo. ¿Por qué? Porque tendrá las mismas ventajas que en los demás temas abordados. Por supuesto
que lo importante será cómo elegir el tribunal arbitral donde especialistas docentes, alumnos líderes y profesores líderes y capacitados en estos temas puedan conformar el respectivo tribunal arbitral y no sea un tribunal arbitral de otras instituciones profesionales, pero no educadores. Así que, bueno, esto queda planteado, habría mucho que analizar, cómo formar ese tribunal, cómo seleccionar a esos árbitros, cómo capacitar a esos árbitros, pero bueno, en otro evento será. Afectuosos saludos a todos desde Buenos Aires y hasta prontito. Y una pequeña fe de ratas. Quería decirles que el caso de MEDAR, mediación seguida de arbitraje, en un tema importantísimo de protección del medio ambiente, que transcurrió o se desarrolló en los terrenos aledaños a la laguna de Pulavken. Se trata de una hermosa laguna y zona declarada parque provincial en el Neuquén y no en Chubut, como erróneamente les manifesté en mi exposición. Y en este caso, recuerdan, se instrumentó una servidumbre de paso por una escritura pública, ¿no es cierto? El derecho real de servidumbre de paso se instrumentó en una escritura pública que se celebró, por supuesto, por un escribano, y el escribano incluyó la cláusula MEDAR y figuraba allí que actuaría, en caso de que no se llegara a un acuerdo en la mediación, actuaría el tribunal arbitral del colegio de escribanos que aportaba el secretario del tribunal y el tribunal arbitral de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por escucharme y será hasta pronto.